Nunca habría imaginado que una simple cena de viernes pudiera alterar las bases tranquilas de mi vida. A mis 57 años, creía haber alcanzado una estabilidad casi definitiva. Mis días eran predecibles, y en esa previsibilidad encontraba consuelo. Las mañanas transcurrían entre el cuidado de mi jardín, donde las rosas florecían bajo mi atención paciente, y las tardes se deslizaban entre novelas históricas y conversaciones calmadas con mi esposo, Mark. Después de más de 30 años de matrimonio, pensaba que ya nada podría sorprenderme. Las sorpresas, me decía a mí misma, pertenecían a la juventud, no a esta etapa serena de la vida. Todo comenzó con una invitación sencilla. Jeff, un antiguo colega de Mark, nos había invitado a cenar junto con su esposa, Allison. No los conocíamos bien, apenas habíamos coincidido con ellos en algunos eventos corporativos a lo largo de los años. Sin embargo, Mark insistió en que sería una velada agradable, una oportunidad para socializar un poco más allá de nuestra rutina habitual. La noche de la cena llegó con un aire fresco de otoño. Cuando nos acercamos a su casa, me impresionó la calma del vecindario. El jardín estaba perfectamente cuidado, con setos verdes y simétricos que enmarcaban una vivienda cálida e iluminada suavemente desde el interior. La casa parecía invitar al descanso, como si cada detalle hubiera sido pensado para transmitir armonía. Al cruzar la puerta, nos recibió el sonido suave del jazz flotando en el aire. El aroma de ajo asado y hierbas frescas provenía de la cocina, mezclándose con la fragancia de velas encendidas en la mesa del comedor. Todo parecía cuidadosamente diseñado para crear una atmósfera de confort y elegancia. Allison nos saludó con una sonrisa cálida y sincera. Era una mujer elegante, con una presencia tranquila que inmediatamente inspiraba confianza. «Estoy tan feliz de que hayan venido», dijo mientras me abrazaba con suavidad. Su voz era amable, casi reconfortante, como si nos conociera desde hacía mucho tiempo. Le respondí con gratitud, comentando lo agradable que era el ambiente de su hogar. Jeff, por su parte, se mostró igual de cordial. Tenía una energía carismática, de esas personas que llenan el espacio sin esfuerzo. Su sentido del humor era ligero y natural, y pronto la conversación fluyó con facilidad. Mark parecía especialmente relajado esa noche, riendo más de lo que lo había visto hacer en semanas. Eso, por sí solo, me alegró más de lo que esperaba admitir. La cena fue sencilla pero exquisita. Los platos estaban cuidadosamente preparados, y cada conversación parecía encajar con la siguiente sin esfuerzo. Hablamos de viajes, de recuerdos del trabajo, de pequeñas anécdotas que no requerían profundidad pero sí compañía. Por un momento, sentí que habíamos salido de nuestra rutina sin abandonar la comodidad de lo familiar. Cuando llegó el postre, Allison sirvió un mousse de chocolate con frambuesas frescas. La presentación era impecable, casi artística. Mientras degustábamos el postre, Jeff giró ligeramente hacia mí con una expresión amistosa. «Mark me ha dicho que tienes talento para la jardinería», comentó con interés genuino. «Mis rosales no están en su mejor momento. Tal vez podrías darme algún consejo». Sonreí con naturalidad. El tema del jardín siempre me resultaba agradable, casi terapéutico. Le respondí que la jardinería requería paciencia, más que técnica, y que estaría encantada de echar un vistazo a sus plantas en algún momento. La conversación continuó sin interrupciones, pero algo en el ambiente comenzó a cambiar cuando salimos a la terraza después de la cena. El aire nocturno era fresco, y el aroma del jazmín flotaba suavemente alrededor. Bajo la luz tenue de las lámparas exteriores, Jeff me condujo hacia unos rosales cuidadosamente alineados. Y entonces, sin que pudiera anticiparlo, la velada tomó un matiz distinto, uno que aún no lograba definir, pero que sentí de forma sutil, como una corriente bajo la superficie de algo aparentemente tranquilo. La terraza estaba bañada por una luz suave que parecía más decorativa que funcional. El aire nocturno era fresco, y el perfume del jazmín se mezclaba con el olor húmedo del jardín recién regado. Todo tenía una calma artificial, como si aquel lugar hubiera sido diseñado para que nada pudiera romper su equilibrio. Jeff se detuvo junto a los rosales y me indicó uno de los arbustos con un gesto casual. «Y mira, ¿ves cómo las puntas de las hojas están amarillentas?», preguntó con interés genuino. Me acerqué un poco más, inclinándome para observar mejor. Era un problema común, nada preocupante. «Podría ser falta de nutrientes», respondí con seguridad. «O quizá el suelo necesita un ajuste en su pH. Con un poco de fertilizante adecuado deberían recuperarse». Jeff asintió lentamente,
como si realmente valorara cada palabra. Había algo en su manera de escuchar que resultaba inesperadamente atento. No era el típico interés superficial, parecía realmente concentrado en lo que yo decía, como si el jardín fuera solo una excusa para esa conversación. Durante unos segundos, ninguno de los dos habló. El silencio no era incómodo, pero sí denso, como si algo no dicho flotara entre nosotros. Finalmente, Jeff rompió el silencio con una voz más suave. ¿Sabes? Admiro lo que tú y Mark han construido todos estos años. Me sorprendió el cambio de dirección en la conversación. No por el tema en sí, sino por el tono. Había una sinceridad tranquila en sus palabras que me tomó desprevenida. Los matrimonios largos no son fáciles, continuó. Requieren una dedicación real. Muy poca gente llega tan lejos. Sentí una ligera incomodidad, aunque no podría haber explicado exactamente por qué. No había nada ofensivo en lo que decía. De hecho, era casi un cumplido. Pero había algo en la forma en que lo decía, una especie de énfasis demasiado personal, demasiado íntimo para una conversación casual entre conocidos. Supongo que sí, respondí con cautela, volviendo la mirada hacia los rosales. Con el tiempo, todo se trata de equilibrio. Jeff sonrió ligeramente, pero no apartó la mirada de mí. Equilibrio, sí, esa es una buena palabra. El viento movió suavemente las hojas del jardín, creando un sonido leve, casi hipnótico. En algún lugar dentro de la casa, se escuchaba el murmullo lejano de música y risas, pero aquí afuera todo parecía más lento, más suspendido. Intenté concentrarme en las plantas, en cualquier cosa que no fuera la intensidad creciente de la conversación. Sin embargo, la presencia de Jeff se sentía diferente ahora. No invasiva, pero sí más consciente, como si hubiera cambiado la dinámica sin que yo supiera en qué momento exacto ocurrió. Mark siempre habla muy bien de ti, añadió de pronto. Esa frase, tan simple, me hizo girar ligeramente hacia él. Ah, sí. Sí, respondió. Dice que eres la persona más constante que conoce. Alguien en quien siempre puede confiar. Hubo un breve silencio después de eso. No sabía bien cómo responder. Era un elogio, pero también tenía un peso extraño, como si estuviera observándome desde otro ángulo, uno más personal. Hemos pasado muchas cosas juntos, dije finalmente. Eso construye confianza. Jeff asintió, pero su expresión no cambió del todo. Había algo reflexivo en su mirada, algo que parecía ir más allá de la conversación sobre el jardín o incluso sobre Mark. El aire se volvió un poco más frío. Me abracé ligeramente a mí misma sin pensarlo. Los jardines y las relaciones tienen algo en común, dijo entonces. Ambos parecen estables, hasta que dejan de serlo. Lo miré, sorprendida por la metáfora. No sabía si era una observación inocente o si escondía algo más profundo. Pero en ese momento, preferí no darle demasiadas vueltas. O hasta que se descuidan, respondí simplemente. Jeff soltó una pequeña risa, breve, casi silenciosa. Sí, eso también. Por un instante, todo volvió a quedarse en calma. Las palabras anteriores flotaban en el aire como semillas recién plantadas, sin que todavía pudiera verse qué crecería de ellas. Y entonces, desde la casa, la voz de Allison llamó suavemente, rompiendo la quietud de la noche. ¿Todo bien por ahí? La normalidad de esa pregunta me hizo sentir, por primera vez, que algo en mí había estado demasiado consciente de esa conversación. Respiré hondo y respondí con una sonrisa educada. Sí, todo perfecto. Solo hablamos de jardinería. Pero mientras volvía la mirada a los rosales, ya no estaba completamente segura de que eso fuera lo único que había ocurrido allí. La voz de Allison desde la casa rompió el hechizo de la terraza como si alguien hubiera encendido de nuevo la luz en una habitación demasiado silenciosa. Por un instante, todo volvió a su sitio. El jardín era solo un jardín, la conversación solo una conversación, y Jeff simplemente un anfitrión amable interesado en plantas. Sí, todo perfecto, respondí con una sonrisa educada. Solo hablábamos de jardinería. Mi propia voz sonó más firme de lo que me sentía. Había algo en mi interior, una ligera tensión difícil de identificar, como si una cuerda se hubiera tensado sin llegar a romperse. Jeff asintió y miró hacia la casa. Allison siempre cree que puedo perderme en el jardín, dijo con una ligera ironía. Tal vez no esté del todo equivocada. Sonreí por cortesía,
aunque no estaba segura de qué se esperaba de mí en ese momento. La conversación anterior seguía flotando en mi mente, fragmentada, elogios a nuestro matrimonio, observaciones sobre la estabilidad, aquella forma tan precisa de mirarme mientras hablaba. Regresamos lentamente hacia el interior. El contraste entre la terraza y la casa era casi simbólico. Afuera, la noche contenía silencios densos. Adentro, la música suave del jazz y la luz cálida de las velas devolvían la sensación de normalidad. Mark estaba conversando animadamente con Allison cerca de la mesa. Se reía, relajado, como si aquella velada fuera exactamente lo que necesitaba. Y verlo así me tranquilizó, o al menos eso intenté creer. ¿Todo bien?, me preguntó Mark al verme acercarme. Sí, estaban muy bonitas las rosas, respondí. Jeff tiene un jardín bastante interesante. Te dije que te gustaría hablar con él, comentó Mark con satisfacción. Asentí, aunque algo en mi interior no terminaba de encajar del todo. No había ocurrido nada evidente, nada que pudiera señalar como incorrecto. Sin embargo, la sensación persistía, la de haber cruzado una línea invisible sin saber en qué momento exacto. La velada continuó con naturalidad. La conversación volvió a temas ligeros, viajes, anécdotas del trabajo, recuerdos compartidos. Allison servía café con la misma elegancia tranquila con la que había preparado la cena, y Jeff retomó su humor relajado, como si la terraza nunca hubiera existido como espacio aparte. Pero yo no podía evitar observar pequeños detalles que antes me habrían pasado desapercibidos. La manera en que Jeff escuchaba no solo lo que se decía, sino cómo se decía. La forma en que algunas de sus miradas parecían detenerse un segundo más de lo necesario. Y sobre todo, la extraña sensación de que ciertas palabras habían sido elegidas con demasiada precisión para ser casuales. Intenté apartar esos pensamientos. A mis 57 años, con décadas de experiencia en relaciones sociales, sabía lo fácil que era malinterpretar gestos, proyectar significados donde no los había. Me repetí que no había ocurrido nada extraño. Solo una conversación en un jardín. Solo cortesía. Sin embargo, cuando finalmente nos despedimos y salimos de la casa, el aire frío de la noche me golpeó con una claridad inesperada. Mark conducía en silencio durante los primeros minutos. La carretera estaba casi vacía, iluminada por farolas dispersas que pasaban como intervalos de pensamiento. «Ha sido una buena noche», dijo finalmente. «Sí», respondí tras un segundo. «Muy agradable». Miré por la ventana, observando cómo las luces de la ciudad se deslizaban lentamente. Pero mi mente seguía en aquella terraza, en aquella frase que no lograba soltar: los matrimonios largos requieren verdadera dedicación. No era una afirmación extraña. De hecho, era cierta. Y aún así, había resonado en mí de una forma distinta, como si no hablara solo de matrimonios en general, sino de algo más específico, más cercano. Me giré ligeramente hacia Mark. Él parecía tranquilo, ajeno a cualquier cosa que no fuera la carretera. Y entonces me di cuenta de algo incómodo. No era que hubiera pasado algo evidente esa noche, sino que, por primera vez en mucho tiempo, había sentido que alguien me miraba como si pudiera ver más allá de la superficie de mi vida perfectamente organizada. Esa idea no era peligrosa. No era escandalosa. Pero sí era inquietante. Porque las grietas importantes, entendí esa noche, casi nunca aparecen con ruido. A veces solo aparecen como una sensación. Y esa sensación ya estaba conmigo.